de Manos Blancas básicamente fue creado para las personas con déficit, en un principio, con déficit auditivo. Allí comenzamos a trabajar lo que es esa expresión corporal y colocarle música a esa expresión corporal, a esa lengua de señas. Siempre, bueno, decíamos, debe haber otra forma de cantar también. O que pude comprender esa fusión que se podía lograr y alcanzar con la música y la educación especial. Y es cuando, bueno, lo dirijo más hacia la formación, hacia la educación y no hacia la musicoterapia. Porque siempre he pensado que la musicoterapia busca más, es la parte se dirige más un poco hacia la parte clínica. Y nosotros lo que queríamos era que los muchachos que aprendieran la música, que se formaran, que entraran en una institución educativa. Necesito al día número 89.1 FM. No tiene rival. ¿Para qué? No tiene saldo, no tiene nada, plata no tiene, nada, nada. ¿Para qué? No tiene saldo, no tiene nada.
eso hay que seguirlo trabajando para ver en qué parte tú oyes esto o lo sientes aquí arriba. Y igualito. No es aquí abajo, nada. Es igual. Aquí. Igual. Y los dos. Ese sí lo sientes aquí abajo. Bueno, eso es lo que te va a ayudar. Si tú estás de espalda, ¿cuál es cuál? ¿Ves? Cuando estaban pequeñas y ellas me decían por seña agua, yo miraba para otra parte. Hasta que ellas no me dijeran agua, yo no les daba agua. Y a veces me hacían, yo, no sé, me hacía la loca. Cuando me decía hambre, tienes hambre. Y yo iba y le hacía la comida. Y cuando llega gente de visita y empieza a hacerle señas, yo le digo, no le hagas señas porque tú no sabes lenguaje de señas. El lenguaje de señas es para comunicarse entre ellos, entre los sordos, pero no con el resto de la sociedad. Yo no tengo por qué aprender las señas de ellas tienen que aprender mi lenguaje. No soy yo la que me tengo que convertir en una sorda, ellas se tienen que convertir en una oyente. Ajá, para mí es muy importante el lenguaje de señas, ¿verdad? Aprender las señas porque me puedo comunicar con mis hijas, ¿verdad? Porque si no lo aprendo no me puedo comunicar con ellas. Y bueno, cuando hay talleres, cuando hay cursos, siempre trato, no, que hay un curso de señas, siempre trato de hacerlo, ¿verdad? Porque cada día se aprende más. Y entonces pasan personas en la calle y me dicen, quiero aprender el lenguaje de señas.
igualito yo se lo enseño. ¿Cómo te sentiste, Marco? ¿Necesitas que canten más piano o necesitas tú o puedes hacerlo más fuerte tú? Dime. Hacemos más fuerte. Ajá, en esa parte allí es donde no se entiende claro. ¿Ok? Angie, yo la he visto por la calle, Yaneli, ok, si tú la ves, tú le dices que yo pregunté, ok, que yo pregunté, a ver dónde estaba, ok, y salud. Chévere. Catherine. Ajá. Ok, bien, Catherine. Dígale al... ¿Ah? Tienes una amiga nueva que quiere entrar, yo sé. Y por ahí vino aquí. Ok, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto? Ahora vamos, ¿verdad? Ok. De acuerdo al tiempo, sí. Te alabamos. No da tiempo. No da tiempo. No. O sea, no puedes cambiar el tiempo que está escrito aquí. Solamente 2 veces es el tiempo que da. ¿Ok? Por eso te alabamos. De una vez te. ¿Ok? Ajá.
A que a ella le gustaría ser mucho actriz en España, porque allá hay universidades para sordos y todo eso y aquí no hay. Permíteme un momento. Permíteme, yo te ayudo. Mira, yo soy corta y me echó aquí. El cepillo por debajo del cabello, ¿verdad? Cuidado. Habla y pule hacia abajo, las puntas. Las puntas es importante que las pulen. La mamá me la entregó de edad de 2 meses porque ella no tenía cómo tener la niña, ser una niña que apenas pesó 600, 800 gramos. Cuando nació, muy pequeñita la niña, cuando a los 3 meses la niña se me enfermó, me la hospitalizaron, me dijeron que era una niña cardiópata. Bueno, de edad de 3 meses, ha sido luchando por ella, me la tenían que hospitalizar, pero en el embarazo de la mamá le dio luz viola, eso le afectó el corazón, la vista y su problema auditivo dependió de la enfermedad que ella sufrió durante el embarazo. Ya ella me la han intervenido 2 veces de corazón abierto y pues en medio de su enfermedad también me perdí un ojito, me ve de un solo ojito y estamos haciendo lo posible para que no me pierda el otro ojito. Porque la enfermedad de ella ha sido muy fuerte y bueno, lo mío, la enfermedad que ha sido tan fuerte que son muy caras, las operaciones, todo, bueno, yo con mi trabajo es la costura, mi familia me ayuda mucho, he tenido mucho apoyo de los míos y como siempre lo digo, pues, ante todo, Dios. Yo soy de las mujeres que todo se lo dejo a Dios y es el que me ha ayudado a salir adelante con la niña.
Pero ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Cuando tú seas grande. Ajá, cuando tengas 21 años. ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? Tú siempre lo dices. Pero dilo. Profesora de... ¿Ah? Dímelo, pues. Dímelo. Profesora de fútbol, ¿no? Entrenadora. Ah, dímelo, pues. ¿Qué quieres hacer? Él le gustaría hacer entrenadora de fútbol. ¿Y a ti? Cuando tú seas grande, ¿qué te gustaría hacer? ¿Ah? Cuando seas grande, ¿qué te gustaría? Cuando tengas 20 años, 22, 21, ¿qué te gustaría? Ajá, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Ajá, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ajá, igual a trabajar. Baila, ¿qué te gusta? ¿Sí? Te dice cuando sea grande le gustaría ser modelo, ¿verdad? Yo por ahí terminas de recoger esa que está ahí. No, ya yo recogí ya. Mi esposo nos dejamos apenas la niña tenía 2 años y hasta los momentos, él en ningún momento me ha ayudado para ella, siendo ella su propia nieta. Pudiendo él ayudarme, nunca he tenido el apoyo de un hombre que pueda decir, puede ir conmigo, va conmigo a un hospital, a una clínica, nunca lo he hecho. Siempre ha estado conmigo, es mi hijo, que, bueno, hasta ella le dice papá a su propia madre. ¿Y cómo es la relación entre las 3 niñas y el padre? Bueno, la relación con las niñas y el padre. Por no hacerlo quedar mal. Fuerte.
importante, muy importante. Esto es la primera tuera. Superare i reaktor. Chévere. Me gusta, me tuve suerte, gracias a Dios. Chévere.
Ay,